les habla la profesora Siquio Araujo, tutora nacional del PNF en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Magisterio, Samuel Robinson. Eh, Hoy vamos a continuar con las clases del Diplomado Ciencia y Calidad Educativa del Subsistema de Educación Básica. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre enseñanza-aprendizaje de las ciencias para el desarrollo social. Específicamente, la ciencia crítica para la vida, los dominios y procesos cognitivos de la ciencia, de acuerdo al estudio regional comparativo y explicativo, ERCE 2025, pero en Venezuela. Los procesos cognitivos de la ciencia y los niveles del subsistema de educación básica, estrategias de enseñanza y aprendizaje de la ciencia para el desarrollo social. También les voy a hablar un poco sobre el lenguaje de la ciencia se debe desarrollar desde inicial. Para iniciar, los invito a realizar una reflexión sobre el análisis hacia una ciencia crítica para la vida, presentado por la doctora en Humanidades Katia Colmenares. Este análisis fue presentado en la conferencia del pasado 26 de mayo del 2023, organizada por el Núcleo NETI de Estudios Literarios Latinoamericanos, Asociación de Filosofía y Liberación, Colectivo Pachamae de la Universidad Federal de Bahía y la Universidad de Bahía, todos en Brasil. A continuación les presento el proyecto civilizatorio llamado Modernidad, expuesto por la doctora Katia Colmenares. Vamos a tratar el día de hoy este tema de hacia una ciencia crítica para la vida. El tema nos convoca precisamente porque estamos viviendo el día de hoy consecuencias de este proyecto civilizatorio que nosotros llamamos modernidad, que tiene 500 años y que hoy se nos revela con una crisis medioambiental muy grave, con una pauperización de la mayor parte de la población mundial, con un 1% que goza del 80% de los recursos naturales y un 99% que está apenas sobreviviendo con el 20% de la producción y la riqueza de este mundo. Como podemos escuchar, en ese proyecto civilizatorio que nos plantea la doctora Katia, es el mismo modelo de modernidad que vivimos hoy en día, con esos avances tecnológicos, científicos, que nos hace la vida más confortable. Sin embargo, ha traído consigo todas esas consecuencias ambientales que conocemos, como el derretimiento de los polos, el cambio climático, desaparición o extinción de algunas especies. También ha traído como consecuencia una repartición desigual de los recursos naturales, donde genera extrema pobreza en algunos grupos y riqueza en unos pocos. Por ello nos hace repensar en un análisis en cuanto a ese modelo que se nos brinda como modernidad y nos invita a reflexionar en cuanto a la ciencia y toda esa invención científica que justifica ese modelo de proyecto civilizatorio que nos presenta la doctora. Por eso nos planteamos de qué trata la ciencia. La doctora Katia nos hace un análisis muy interesante en cuanto a esas interrogantes, que se los presentaré en un extracto del video. Coinciden muchas cosas con esta visión de Rosenzweig. Es muy posible que su origen común, como semitas, como judíos, ¿no? Parte de esa tradición les permita tener, esta visión crítica. Entonces, empezamos este trabajo y nos dimos cuenta de algo muy importante.
Hegel habla de el comienzo de la ciencia y cuando él inicia su ciencia de la lógica, él inicia con esta pregunta: ¿cuál es el comienzo de la ciencia? O sea, ¿cómo podemos nosotros partir de, de lo más primero, de lo más originario, de lo más elemental y desde ahí comenzar a construir todo un sistema que efectivamente exprese lo que es verdad, lo que es realidad? Porque además, hay que decirlo, la ciencia, eh, la ciencia no trata de cualquier cosa. La ciencia trata de la verdad como tal, o sea, de la realidad como tal. Y bueno, hay aquí una cita, déjenme ver si la tengo aquí. Ah, miren, la tengo justo aquí. Una cita que les voy a compartir para que empecemos a pensar este tema. Fíjense qué lindo. Dice así. Dice Hegel, la primera cuestión que debemos proponernos es esta: ¿cuál es el objeto de nuestra ciencia? Y la respuesta más sencilla y clara es que este objeto es la verdad. Es esta una palabra muy seria y que expresa una cosa más seria aún. Son estas una palabra y una cosa que hace vibrar lo que hay de más íntimo en nosotros si nuestro espíritu y nuestro corazón están sanos. Con la verdad surge también la duda de si nos es dado conocerla. Parece que hay aquí la desproporción entre nuestra naturaleza humana limitada y la absoluta verdad, lo cual acarrea la cuestión de la relación del finito y del infinito. Dios es la verdad. ¿Cómo podemos conocerle? Partiendo de la cita planteada por la doctora Katia, nos expresa que toda ciencia, indistintamente del objeto de estudio que se dedique, debe estar en la búsqueda de la verdad, pero una verdad comprobada, una verdad que nos plantee o nos acerque a esa realidad que necesitamos conocer. Aunque también nos habla un poco de la limitación que tenemos como seres humanos. Por eso ella resalta el hecho de qué método debemos utilizar para descubrir o reconocer todo ese conocimiento científico que podríamos obtener a través de la ciencia. Ella, en el mismo video que les he venido presentando, hace una descripción del método de la ciencia al realizar una comparación entre el método de Hegel y el método de Descartes. A continuación, les presentaré un extracto del video que muestra ese método aplicado por Hegel. Con la construcción humana y política, están rozadas por la verdad. Entonces, hay que decir también que Hegel estaba pensando este tema del sistema de la ciencia, de la lógica, no porque estuviera interesado como tal en términos epistemológicos, sino porque sobre todo a él le interesaba pensar el tema de cómo vivir de una manera verdadera, cómo construir un estado verdadero. Entonces, para poder llegar allí, para poder llegar a lo político, tenía que contestarse ciertas preguntas en el ámbito epistemológico. Y por eso hace como todo ese trabajo y ese tránsito. Pero ahora, digamos, vamos al punto que nos ocupa. La cuestión del método. Siempre toda ciencia se hace desde un lugar. Y se hace desde el lugar en el que estamos, desde el lugar en el que vivimos, desde el lugar en el que somos. O sea, se hace desde nuestra subjetividad. Desde ahí nos hacemos las grandes preguntas. Y cuando decimos subjetividad, no me refiero a algo particular, relativo, de mi propio ser chiquitito, sino que es una subjetividad que compartimos en un momento histórico, que compartimos con una comunidad, que compartimos con una cultura. Desde ahí se hacen las preguntas. Entonces la ciencia de alguna manera sale, ¿no? O sea, es una reflexión que se eleva, pero para volver.
para volver a aterrizar en la vida. O sea, son siempre preguntas que van a atender a cómo vivir de una manera verdadera. O sea, en última instancia, es eso lo que nos ocupa en la ciencia. Pero entonces, cuando Hegel comienza a trabajar el tema de la ciencia, se lo hace desde la modernidad, o sea, porque él es un moderno, de principio a fin. Entonces, todo lo que él va a producir es ciencia moderna. Esto hay que decirlo y es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente como se piensa desde un lugar y para un lugar, entonces toda la fundamentación que él construye es moderna. Ahora, ¿de dónde podemos saber eso? Digamos, podemos ir a ejemplos muy concretos. Él escribe la fenomenología del espíritu y dice, bueno, vamos a ponernos desde una actitud de, digamos, de conocimiento. O sea, yo quiero conocer y quiero conocer verdaderamente, porque no se puede conocer lo falso, se puede conocer solo lo verdadero. Entonces me pongo en esta actitud de conocimiento, abro los ojos y digo, a ver, ¿qué tengo enfrente? ¿No? Voy a conocer y él dice, bueno, tengo enfrente un objeto y lo empiezo a definir y lo empiezo a adjetivar, ¿no? Dice, y es blanco y tiene esta forma y sirve para esto. O sea, yo puedo empezar con un desarrollo, con una descripción de lo que aparece ante mis ojos, o sea, el fenómeno. Y poco a poco él va diciendo, me voy dando cuenta que, bueno, lo que yo pensé que conocía, pues no va siendo realmente así, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque abro los ojos y según yo, digamos, lo que tengo enfrente es pura sensibilidad, ¿no? O sea, me abro a la realidad con todos mis sentidos y entonces toco la realidad, la siento, la veo, la huelo y yo empiezo a describirla a partir de ahí. Pero muy pronto me doy cuenta de que esa sensibilidad nunca la puedo decir como sensibilidad. O sea, que el modo como yo transmito, como yo comunico esa sensibilidad es a través de pensamiento. Entonces, pum, o sea, lo primero que me doy cuenta es que la sensibilidad no tiene una manera de expresarse como tal, digamos, unívoca, sino que siempre hace la mediación a través del pensamiento para poder expresarse, para poder salir y llegar a otro. Entonces, ya este tránsito que yo hago desde la sensibilidad al pensamiento, bueno, implica un montón de cosas que tenemos que trabajar, de cómo se hace esto, ¿no? Y que además mi sensibilidad me muestra, o según yo, tengo la experiencia de lo particular, ¿no? O sea, esto que tengo aquí delante, ¿no? Eh, digamos, la cosa, pero en su singularidad. Pero ahora, cada vez que yo la nombro como universal, ¿no? O sea, por ejemplo, digo esta cosa, pero esta cosa puede ser cualquier cosa. O yo digo, no, no, pero es blanco, ok, pero lo blanco está en un montón de cosas, ¿no? Entonces no es solamente privativa de esto que yo tengo aquí enfrente. Y cualquier cosa que yo empiezo a decir, la digo como universal y no como particular. Entonces ahí empieza como todo el desbarajuste y Hegel se pregunta tantas cosas de, entonces, ¿qué es lo que conozco cuando conozco? ¿No? Y bueno, va avanzando, y entonces tiene que avanzar de la sensibilidad, tiene que ir a la percepción, tiene que ir al entendimiento, tiene que, por ejemplo, organizar la realidad a partir de contrarios. Entonces, en todo este desarrollo que va haciendo la fenomenología del espíritu, va a ir construyendo, digamos, un camino, un desarrollo de la conciencia. Y él dice, porque tenemos que ir de la conciencia natural, así lo dice, conciencia natural, a la razón, ¿no? La razón como tal, que ese es realmente el estadio en donde pienso la ciencia, en donde hago ciencia realmente. O sea, la conciencia natural no hace ciencia. Quien hace ciencia es la razón. O sea, cuando yo logro elevarme hasta ese punto y logro efectivamente hacer digamos, penetrar en la realidad y expresar lo que hay de verdad en ella. Entonces, bueno, esto es como, o sea, en 2 patadas ya les hice un resumen de la fenomenología del espíritu. Pero aquí el punto es el siguiente.
Hegel, en ese primer lugar, en ese primer momento, cuando dices, soy una conciencia, ¿no?, natural que quiero conocer, abro los ojos y me encuentro un objeto, eso no es conciencia natural. O sea, si nosotros lo vemos, por ejemplo, desde otros lugares como pueblos originarios, agarro entonces, ¿no? Y me voy, no sé si han leído este libro de Dussel, que se llama 1492, El encubrimiento del otro. Se los recomiendo muchísimo. Hagan de cuenta, la mitad del libro es una expresión de cómo vive el llamado, ¿no? Descubrimiento, que es en realidad un encubrimiento, cómo lo vive el español que llega, ¿no?, con la carabela al Nuevo Mundo. Y cómo lo vive la otra mitad del libro, los pueblos originarios con sus pies, dice Dussel, con sus pies metidos en la arena, que de pronto ven, ¿no?, que vienen unas casas nadando en el mar, o sea, ahí flotando en el mar. Entonces, ¿cómo experimenta el mundo el español? Es uno. Y cómo experimenta el pueblo originario la realidad es otra, completamente distinta. Entonces, si nosotros hacemos un paralelismo, ¿no? Y ahora volvemos a ese inicio de la fenomenología del espíritu de Hegel, en donde él dice, la conciencia natural, ¿no?, se relaciona con la realidad, abre los ojos a la sensibilidad y le aparece un objeto. Entonces vamos a poner ahí, ¿no?, a los pueblos originarios con los pies metidos en la arena y abre los ojos y no va a haber un objeto. Porque para los pueblos originarios no hay objetos, hay sujetos. Y eso nos plantea ya una diferencia radical con respecto a Hegel, lo que nos muestra que en realidad Hegel es un moderno y por eso en cuanto abre los ojos le aparece la realidad moderna, le aparece el mundo de las cosas, le aparece una naturaleza que está completamente aparte de él. En el video que acabamos de observar, la doctora nos expresa, nos describe ese método implementado por el alemán Hegel sobre ese método de la dialéctica. Sin embargo, antes de hacer un análisis o una reflexión crítica, en este caso del método planteado por Hegel, quiero que observemos el próximo video que trata sobre el método de la ciencia crítica planteado por Karl Marx en este caso, conocido también como materialismo de la dialéctica. Es un propietario privado que se relaciona desde su propio interés. Es decir, es un propietario privado que se relaciona con su propio interés y que necesita para poder ser cosificar a todos los demás que están alrededor. ¿Qué significa esto? Que si todos estamos sumidos en una realidad en donde todos nos cosificamos unos a otros, finalmente algunos se volverán dominadores y otros serán dominados. Y estaremos en una lucha y en una competencia de todos contra todos. Pero no todos pueden ser dominadores. Es decir, el modelo ideal que se propone la modernidad es imposible como realización para todos y en lo real, ¿qué significa? Es fácil. Significa la realidad que tenemos enfrente de nosotros. Es decir, un 1% de la humanidad que es propietaria del 80% de los recursos naturales. Magia, ¿no? O sea, estamos viviendo realmente el fin, o sea, el objetivo y lo que se ha propuesto la modernidad. O sea, la modernidad no es un proyecto para todos, es un proyecto para un 1%. Y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, si queremos nosotros cambiar la realidad que estamos viviendo, necesitamos producir otro proyecto civilizatorio, necesitamos avanzar a la construcción de otro modelo ideal. Entonces, un modelo ideal en donde todos efectivamente podamos reproducir nuestra vida
en armonía con la naturaleza, nos va a significar pensarnos como comunidad. Y entonces, pensarnos como comunidad, o sea, ahora tratemos de pensar desde ahí, ¿no? Y ahora vuelvo a Venezuela. O sea, vuelvo al proyecto de Venezuela. El proyecto de Venezuela es producir un estado comunal. Imagínense, es una utopía. Un estado comunal. ¿Qué necesito yo para producir un estado comunal? Necesito encarnar subjetivamente a la comunidad. O sea, ¿cómo es un ser humano comunitario? O sea, encarnando esa subjetividad, podemos empezar a pensar, ¿y cómo sería una economía comunitaria? ¿Y cómo sería una política comunitaria? ¿Y cómo sería una pedagógica comunitaria? Y desde ahí podemos ir pensando y trabajando otro modo de ser. Entonces, volvemos a Marx. Marx nos dijo, el objetivo de esta obra, refiriéndose al Capital, es sacar a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. Si lo leemos esto desde lo que hemos trabajado de Hegel, ¿qué significa? Vamos a volver sobre la cita. El objetivo último es sacar a la luz la lógica del modo de vida de la sociedad moderna. Entonces, Marx produce una obra que no es la ciencia de la lógica crítica, porque está pensando el método, pero está pensando el método de una manera crítica. Fíjense qué interesante. Él no dice, voy a hacer una ciencia de la lógica crítica, porque pensando críticamente nos vamos a volver todos críticos, sino que más bien él dice, no, se trata de poner la realidad primero sobre sus pies, porque la realidad está de cabeza. O sea, la modernidad implica un mundo de cabeza. Y el mundo de cabeza está de cabeza, ¿por qué? Porque nos dice que todos somos individuos. Pero en realidad somos todos individuos. No somos individuos. Todos tenemos un ombligo, dice Marx. No, dice Dussel. Todos tenemos un ombligo, los demás son robinsonadas, ese sí dice Marx. O sea, venimos de alguien, venimos de una comunidad, venimos de una cultura, y si nosotros vamos rascando más atrás y más atrás y más atrás, nos podemos encontrar lo más radical de todo. Venimos de una misma célula que un día despertó a la vida. Entonces, en realidad, todos somos una misma vida que se ha complejizado, que se ha vuelto pluriversa. Pero somos todos parte de esa unidad. Y la naturaleza no está frente a nosotros, como dice la modernidad. La naturaleza somos nosotros. Pero la modernidad nos ha separado, nos ha escindido. Y nos ha escindido y en esa escisión hemos perdido justamente criterio y hemos perdido realidad. Y sobre todo hemos perdido criterio crítico. Entonces, volver al origen, ¿no? Volver a hacernos la pregunta que nos hacía Hegel al principio, pero ahora desde Marx. Es decir, ¿cuál debe ser el comienzo de la ciencia crítica? Nos va a llevar a pensar de una manera muy radical. Es decir, y muy radical quiere decir desde la raíz, ¿no? Y decía, ¿quién decía? Decía, ya no me acuerdo de quién decía esto, ¿no? Que la raíz está en el ser humano. Ahorita se me fue. Pero si nosotros lo pensamos,
muy a fondo. Es decir, sí, la raíz está en el ser humano, pero el ser humano, ¿qué es el ser humano? El ser humano es humus de la tierra. Eso es pensar radicalmente. O sea, tenemos que ir a pensar como si fuéramos naturaleza, madre naturaleza. O sea, tenemos que realmente, o sea, llegar con la conciencia a pensarnos Pachamama. No sé, aquí ya, qué bueno que no estoy enfrente de ustedes, me echarían jitomatazos, creo. Pero no importa. Yo sé que es algo, digamos, sumamente radical. Por supuesto que esto no está en Marx, ¿no? Esto, digamos, supone Hinckelammer, supone también toda la obra de Juan José Bautista, porque él realmente fue el que dio como la orientación, el hacia dónde. Él nos decía, tiene un artículo muy hermoso que se llama Hacia la reconstitución del ser humano como sujeto. Y decía, el ser humano se vuelve sujeto cuando está sujeto a la madre tierra. Ahí es donde adquiere justamente su capacidad de ser activo, su capacidad de producir, de ser creador de realidad. Entonces ahora junto con él estamos desarrollando esta idea, que significa el ser humano tiene que volver a esa radicalidad del origen y comprenderse como naturaleza y comprenderse como comunidad de vida, porque esa es realmente la raíz. Y quien nos ha dado la clave, digamos, es Marx, porque él fue el que apuntó al tema de la vida. Decía Marx, la vida es una de las palabras más mencionadas en el Capital de Marx. Y todo el marxismo del siglo XX no se dio cuenta de eso. Pensó en otros temas, pensó en el materialismo histórico, pensó en la lucha de clases, pero no pensó el tema de la vida. Si Marx alcanzó un gran nivel crítico, es porque él no asumió el horizonte de la modernidad como el horizonte básico desde donde pensar, sino que él penetró en la modernidad y dijo, ¿qué es lo que está supuesto abajo? Y está supuesta la vida. Y esto está en cualquier cultura y en cualquier proyecto civilizatorio posible. La vida es realmente el nivel más radical desde donde podemos pensarnos. Y es algo que no podemos además obviar, porque si no estamos vivos, nada tiene sentido. Entonces, cualquier sistema económico primero tiene que pensar el tema de la vida. La modernidad invisibilizó todo este nivel, el nivel, dice Hinckelammer, del circuito natural de la reproducción de la vida, y desde ahí montó otra cosa. Montó un lugar de seres humanos que aparecían como individuos enfrente de objetos, todo desmembrado, y desde ahí construyó una teoría. Toda la filosofía política moderna supone la comprensión de individuos, como si estuviésemos todos separados, en guerra, unos todos contra todos. Pero no se dio cuenta que eso que tenía delante de los ojos era ya un producto histórico. Y era ya el problema mismo que había que superar, no partir desde ahí, sino que había que superar esa condición. Entonces, lo que dice Marx es, más abajo, ¿no? Hay otro nivel. Y esto lo vemos, y ya con esto voy cerrando, esto lo vemos a partir de su análisis, cuando él dice, a ver, vamos a empezar a trabajar, quiero reconstruir todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa y explicar lo que es el modo de producción capitalista. Entonces dice, voy a comenzar a ver desde
algo que tenemos delante de los ojos. En eso, digamos, sigue el método de Hegel. Pero fíjense qué interesante. O sea, él dice, a ver, abro los ojos, ¿no? Estoy dentro del mundo del capitalismo, abro los ojos y ¿qué tengo frente a mí? Mercancías. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué es la mercancía? O sea, me hago la pregunta, ¿qué es la mercancía? Entonces, si nos damos cuenta, o sea, podemos hacer un paralelismo entre esta descripción y la descripción de Hegel en la fenomenología. Pero fíjense qué distinto lo va a hacer Marx. Él dice, a ver, tengo entonces la mercancía frente a mis ojos. Entonces, a ver, ¿qué es la mercancía? Entonces, bueno, la mercancía pues tiene que primero servir para algo, ¿no? O sea, tiene que ser útil, tiene que tener valor de uso. ¿Y qué es el valor de uso? Y bueno, el valor de uso es algo que satisface una necesidad de la vida, ¿no? De la vida del ser humano. Entonces ahí nos aparece de pronto este horizonte insospechado de la vida, que es lo que le da sostén, lo que le da contenido a la mercancía. Después dice, bueno, ya. Pero además la mercancía tiene que tener valor de cambio, porque si no, no es intercambiable. ¿Y qué es lo que se intercambia? ¿Qué es lo que yo pongo? O sea, aquello que me hace poner en una equivalencia un objeto tan distinto como un par de zapatos de otro objeto tan distinto como es una silla. O sea, ¿cómo es que yo puedo tejer, ¿no? Ahí una equiparación. Y dice, por el tiempo de trabajo contenido en el objeto. ¿Y qué es el tiempo de trabajo? Y es vida objetivada, tiempo de vida. Entonces nos vuelve a aparecer la vida. Entonces, si se dan cuenta, el método de Marx es más complejo del de Hegel, porque no solamente va pasando como de un concepto a otro, explicando ya todo el sistema, sino que va pasando de un concepto a otro y después profundiza y toca la raíz, que es la vida. Y desde ahí vuelve otra vez a iniciar y llega a otro concepto y vuelve a penetrar y toca la vida. Entonces, este manejo de niveles que va haciendo Marx es súper importante y es mucho más complejo e implica justamente adquirir el horizonte crítico para poder, ahora sí, tener una visión de realidad del aparecer y del ser, ¿no? De lo que está realmente sucediendo. Bueno, fíjense que les acabé de presentar dos videos. Uno de ellos trata del método de la dialéctica de Hegel, como se los mencioné anteriormente, y el otro video trata del materialismo de Marx, en este caso, el materialismo de la dialéctica. En el caso del materialismo de la dialéctica me habla o nos habla un poco de lo que es la ciencia crítica, que es la que queremos proyectar en todo este proceso de la enseñanza de la ciencia. Para ver esa distinción y esa diferencia entre ambos métodos, quiero que veamos acá este cuadro donde hacemos unas semejanzas y diferencias sobre ambos métodos. ¿Qué decían los videos? En los videos se presentaba el proyecto civilizatorio de la modernidad, en este caso planteado por Hegel, y el proyecto civilizatorio posible de la comunidad planteado por Karl Marx. Ambos hacen una descripción de lo que es la realidad. En cuanto al modelo de Hegel, la realidad es una realidad racional, es una realidad absoluta, que si no está en el pensamiento, en la idea, en la lógica, no existe. ¿Ok? Y fíjense que él también plantea en esa realidad que la naturaleza está frente a nosotros. O sea, nosotros no formamos parte de la naturaleza. En contraposición, Karl Marx plantea que esto es una verdad objetiva que surge de la práctica, de la implementación de una serie de métodos que me pueden mostrar esa verdad, pero comprobada. Me habla de que el ser humano debe comprenderse como comunidad,
ya no soy yo único, sino que estoy dentro de un grupo social como tal. También nos habla que nosotros somos naturaleza, o sea que somos un elemento dentro de la naturaleza. Fíjense que también ellos hacen distinción en cuanto al sujeto que estudia en este caso la ciencia. Me habla, en el caso de Hegel, me dice yo moderno, me habla de un sujeto individualista, un sujeto que voy, analizo, reflexiono, comprendo una realidad. En cambio, Karl Marx me plantea de un sujeto que en este caso es un yo social. Ese yo que está dentro de un mismo grupo social, que comparte un tiempo histórico, que comparte una costumbre, un territorio como tal, y en comunidad puede buscar una realidad. ¿Ok? También nos habla un poco de lo que son los métodos que ellos implementan. Quiero destacar aquí que en el caso de Karl, él no estaba haciendo un descubrimiento de ciencia. Él estaba haciendo un estudio del capitalismo en aquel entonces. Sin embargo, la doctora hace un análisis crítico de ese método que él implementó para el estudio del capitalismo. De acuerdo a eso, tenemos aquí entra oposición dos métodos. El método de la dialéctica, como ya se los he mencionado en otras oportunidades, donde él plantea allí que surge una realidad, una verdad de la lógica. Él me plantea allí que tres términos. Tengo una tesis, una antitesis y con la conjugación de estos dos términos va un tercer término que es la síntesis y que es la combinación de ambos términos. Una teoría y una teoría opuesta a esta. Esto yo lo puedo ejemplificar con esa modernidad que él describe. Él me habla de que esta modernidad me brinda unos avances tecnológicos, unas invenciones científicas que me lleva a una vida moderna, más cómoda, más actualizada. Sin embargo, tengo una contraposición en la que me plantea todas esas consecuencias ambientales que hemos observado en estos últimos tiempos, especialmente ese cambio climático, el aumento de la temperatura de nuestro planeta, que ha conllevado lo que es el derretimiento de los polos y todas esas otras consecuencias ambientales. También hemos visto esa distribución desigual de los recursos, donde vemos en unos continentes una extrema pobreza y en otros grupos más pequeños unas extremas riquezas. Entonces, pero él habla de que eso es una verdad absoluta, porque hay una comprensión de esa realidad. De manera opuesta, Karl Marx me habla de la inversión del método de Hegel, o como lo conocemos, el materialismo de la dialéctica. Él aquí propone una observación directa. Él habla de que debemos ver una realidad que se nos presenta en todos nuestros sentidos. Sin embargo, también plantea un horizonte de crítica, donde voy a establecer un análisis crítico de una serie de conceptos, teorías, métodos que puedo yo ir implementando y los puedo ir sometiendo a diversas pruebas para poder conseguir esa verdad que quiero. Pero siempre voy a pasar de un concepto, una idea, una teoría o una propuesta, siempre evaluando para tomar una decisión. Siempre hay una crítica en ver los pros y los contras, en probar con diversos métodos el pro y los contras, ¿ok? Para por fin llegar a una verdad, que esa verdad surge de una objetividad, la implementación de unos métodos, donde la conciencia no es la que va a privar aquí o no es la que me va a condicionar esa verdad. También hace una distinción
con relación a la ciencia. Fíjense que, por ejemplo, el alemán Hegel, él habla de una ciencia de la lógica, que surge de la conciencia, de la idea, del pensamiento, de ese comprender esa realidad. Pero esa ciencia es realizada o es lograda a través de un yo individual. O sea, yo científico realizo una investigación de X fenómeno que quiera estudiar y, bueno, realizo esa comparación de una idea con una idea opuesta. Surge una síntesis y de allí viene una verdad, solo de mi comprensión. De manera contraria, Karl Marx me habla de una ciencia crítica. En primer lugar, ya no es un yo individual, sino que es un yo social. Ahí yo puedo establecer hasta un equipo multidisciplinario, realizando un estudio de algún fenómeno que querramos conocer. Lo segundo que tengo allí es que puedo implementar una serie de métodos para comprobar ese fenómeno que está en estudio. Lo otro que yo puedo ver acá, que no me va a plantear una realidad absoluta, sino que me va a plantear una verdad hoy, que fue demostrada por una serie de métodos, que fue llevada hacia un análisis crítico exhaustivo, pero que mañana puedo realizar otra investigación y pueda decir que esa verdad que era hoy, mañana no lo es. ¿Ok? Fíjense que yo quiero ir más allá, porque con esta idea de esa distinción entre la ciencia lógica planteada por Hegel y la ciencia crítica planteada por Marx, yo quiero unir estas ideas con una clasificación de la ciencia, es planteada por Rudolf Carnap. Él fue el que hizo mención de ese tipo de ciencia. Esa clasificación de ciencia va en función a qué se dedica, qué métodos implementa. ¿Ok? Él hace la distinción entre las ciencias empíricas y las ciencias formales. En el caso de las ciencias empíricas, en la que se aplica un método que tradicionalmente es el método científico, sin embargo hoy en día podemos hablar de otros métodos, por ejemplo como el método sociocrítico, podemos hablar del método IAPT, podemos hablar del método hermenéutico, el heurístico, entre otros métodos. ¿Ok? Allí vamos a encontrar lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por otra parte, me hace la distinción de las ciencias formales. En estas ciencias formales encontramos la matemática, la lingüística, la filosofía. Son consideradas las ciencias lógicas. Fíjense que ellas no tienen objeto específico de estudio, porque ellas son utilizadas para la investigación en otras ciencias, demostrar algunos modelados de otros objetos de estudio. Por ejemplo, en la matemática, sea en un objeto de estudio, ciencias naturales o ciencias sociales, en el caso de ciencias sociales puede ser quizás un sujeto de estudio, que puede ser un grupo poblacional, nosotros podemos utilizar ciertos conocimientos de la matemática para demostrar esos fenómenos que queremos conocer como verdad, como realidad. ¿Ok? Esa realidad comprobada. En el caso de la filosofía, tiene diversidad de campos de análisis filosóficos, paseados por las ciencias sociales o por las ciencias naturales, incluso filosofía pura. ¿Ok? Hago esta distinción con estos tipos de ciencia porque el próximo punto que vamos a tratar en el día de hoy habla de lo que es la ciencia y específicamente de las ciencias naturales. Sin embargo, en tema Venezuela, quiero que no veamos
la ciencia meramente como las ciencias sociales, como si yo estuviese hablando de la física o de la química o de la biología, sino que la palabra ciencia involucra tanto esa ciencia social, esa ciencia natural y esa ciencia formal, pero también articulada con el arte, el deporte, la tecnología y cualquier otro campo del conocimiento. Por ejemplo, el lenguaje, la literatura, ¿ok? Porque estamos hablando de una ciencia desde una visión holística, integral. No hablamos de una ciencia fragmentada, una ciencia donde meramente voy a ver un fenómeno, qué sé yo, químico, voy a ver una reacción química, no. Voy a ver una ciencia desde ese enfoque donde voy a tener una interrelación de las disciplinas, donde voy a ver diferentes, múltiples facetas de un fenómeno en particular. ¿Okay? Este punto que voy a tratar ahorita es procesos cognitivos de las ciencias naturales, de acuerdo al estudio regional, comparativo, explicativo. Es lo que conocemos normalmente como ERCE 2025. Pero como les he mencionado en otras oportunidades, en Venezuela. ¿Ok? Fíjense, los procesos cognitivos para la ciencia son tres. O reconozco información científica, o aplico algún conocimiento científico, o creo alguna invención científica. Fíjense que yéndome a esta lámina que les estoy presentando, quiero ir textualmente lo que dice acá. El reconocimiento de investigación científica me habla reconocimiento o identificación de conceptos, principios, hechos, datos, hipótesis, modelos, teorías o leyes. Fíjense que me habla las principales habilidades que se pueden desarrollar a través de este proceso cognitivo son el recordar y el identificar. ¿Dónde podemos ver ese proceso cognitivo? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, evaluando un modelo anatómico realizado por algún estudiante en el que identifica las partes, por ejemplo, un modelo del sistema digestivo, y el estudiante comienza a identificar dónde está el esófago, dónde está el estómago, duodeno, o hablo del intestino delgado, intestino grueso. Él reconoce la anatomía, en este caso, del sistema digestivo. Si yo me voy, por ejemplo, a una reacción química, allí yo puedo reconocer, puedo estar dentro del nivel de reconocimiento y el de aplicación. En el caso del reconocimiento, cuando yo distingo allí cuáles son los reactivos y cuál es el producto. En ese momento, yo simplemente reconozco la nomenclatura química que se presenta allí. Pero si yo hago un análisis de esa reacción y donde yo puedo hablar de una combinación o una descomposición, en este caso de ese reactivo, allí ya yo comienzo a entrar en el nivel 2, que en ese caso estaríamos hablando del análisis y aplicación del conocimiento científico. Fíjense que voy a volver en este caso para que podamos escuchar con claridad qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar en el estudiante cuando hablamos de este proceso cognitivo. Fíjense que dice, implica relacionar algunos fenómenos naturales, porque también pueden ser sociales, como les mencioné en Venezuela, con sus explicaciones científicas, la contrastación o el análisis o la interpretación de información
y la aplicación de los conocimientos científicos necesarios para resolver alguna situación simple. Aquí, como profesora de biología, si yo solicito que realicen un análisis de la ecuación química de la fotosíntesis, el estudiante comienza a revisar, yo utilizo el agua, porque va a depender de qué nivel estemos hablando, si hablamos de primaria o hablamos, por ejemplo, de primer año. El estudiante comienza a ver esa combinación entre las 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono para producir una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Pero si el estudiante entiende que ese proceso se da por la activación de los fotones de luz que se proyectan en la hoja y que activan esos fotones en lo que es el cloroplasto, allí ya estamos entrando en otro nivel. Ya no es reconocer una hoja, ya no es reconocer, por ejemplo, el peciolo o reconocer la nervadura en una hoja o el limbo de la hoja, que me quedo en identificar, sino que ya me voy al análisis de un proceso. Y en ese análisis, en esa comprensión, esa relación, fíjense que tengo una relación química, porque ahí estoy hablando de una reacción química. 6 moléculas de agua con 6 moléculas de dióxido de carbono, en presencia de luz, para producir glucosa. En ese momento, el estudiante me pasa al segundo nivel, que es comprensión, que es explicación, que es contrastación, ¿ok? Pero fíjense que puedo ir al nivel 3, que es la producción, transferencia y evaluación del conocimiento científico, o en términos de Venezuela, construcción de alguna innovación o de alguna invención, ¿sí? Allí se refiere a un dominio conceptual más amplio de los fenómenos naturales y la construcción de conocimientos científicos asociados a estos, a través de la elaboración creativa o novedosa de alguna invención. En pocas palabras, para no irme a todo lo que le dice allí, el estudiante crea, miren, así sea un paso en una técnica que esté implementando. Él puede estar en una actividad de laboratorio donde está demostrando algún fenómeno, pero él, al utilizar algo rudimentario, un reactivo que él necesita e inventa, se atribuye a otro elemento dentro de esa técnica, allí ya estamos en el nivel 3. Cuando hay una invención de algo, hay creación de algo. Ahora, en términos evaluativos, tenemos que ver estos procesos cognitivos. Y es muy importante. Por ejemplo, para nosotros los docentes, llamémonos maestros en inicial o llamémonos profesores o profesoras en educación media, nosotros tenemos que ver cómo es que vamos a observar esos procesos cognitivos dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia en los estudiantes, ¿sí? Fíjense, si yo estoy en el reconocimiento, los verbos que yo voy a visualizar, reconoce o recupera algún conocimiento, o sea, recuerda algo, clasifica, hace una distinción de los tipos de suelo, por ejemplo, describe el fenómeno que esté observando. Por ejemplo, nosotros le solicitamos a un estudiante, tome 5 mililitros de agua, agréguele 0,5 miligramos de azúcar, agite. Y le pedimos, describa lo que usted observa. Simplemente explique lo que observa. Allí yo estoy en ese reconocimiento del conocimiento, de la información científica. En este mismo nivel hablo de representar, de comprobar. Mezclo agua con aceite, agito. ¿Se combinan o no? Simplemente compruebo. Algo que ya está hecho. Yo voy a ver
si eso ocurre así, a demostrar si eso ocurre así. Si me voy al nivel 2, que es el análisis del conocimiento científico, voy un poco más allá. Puedo explicar algún proceso, analizo un proceso, realizo la contrastación de dos procesos para llegar a una conclusión. Aplico ciertos conocimientos científicos para solucionar un problema. Interpreto algún fenómeno que yo quiera conocer. En este caso, comprendo o concluyo. Implemento un método riguroso para demostrar algún fenómeno y llego a ciertas conclusiones con ese método que yo haya implementado. Allí estoy en el nivel 2. Es importante saber que Venezuela se encuentra tanto en el nivel 1, en su mayoría, y algunos superan al nivel 2. Nosotros debemos desarrollar eso. Sin embargo, antes de hablar y relacionar esos procesos cognitivos con los niveles del subsistema de educación básica, quiero que veamos cómo podemos distinguir cuando un estudiante pasa al nivel 3, que es de producir ciencia. Pero ese producir no es en términos capitalistas, que tengo que relacionar nuevamente lo que hablaba la doctora Katia y ese análisis que hizo Karl Marx. No, yo hablo acá de crear, de generar despertar esa creatividad que debería tener el estudiante, para que él pueda nosotros presentarle un problema y que él pueda armar a través de la investigación un camino para que me demuestre o me consiga la verdad de algo que nosotros le solicitemos. En ese caso nosotros estaríamos hablando, según en términos de ERCE 2025, producción científica. Fíjense que los verbos que tendríamos que utilizar allí en acercarnos a ese nivel, cuando yo argumento algún conocimiento científico. Yo tengo cómo justificar, explicar ese conocimiento científico. Modelo una realidad. O sea, yo descubro una información científica y soy capaz de recrear esa verdad que descubrí. Valoro, fíjense que el hecho de que nosotros hagamos el análisis de ese proyecto civilizatorio que he venido mencionando a lo largo de esta participación, donde yo planteo que sí hay una invención científica y un avance tecnológico, pero al mismo tiempo me contrarresta una calidad de vida con unas condiciones ambientales que inciden significativamente en la salud, en este caso de mi persona, pero es en la comunidad. Allí yo estoy en el nivel 3, porque estoy haciendo un análisis reflexivo de un proyecto que se me está presentando. ¿Sí? Fíjense que un estudiante se ubica en el nivel 3 cuando él llega a una hipótesis, supone una verdad, diseña un prototipo, un producto, una técnica. También cuando desarrolla o comunica o produce alguna invención científica. Allí estoy en el nivel 3. Entonces, a manera de conclusión, en este punto, yo quiero que ustedes se ubiquen bien puntual con estos procesos cognitivos, porque debemos rescatar esta enseñanza de la ciencia, salir un poco de esa ciencia memorística, salir de que yo me debo aprender que el corazón tiene 2 aurículas, 2 ventrículos, pero ahí me quedo. No, tengo que ir más allá. Y esa es la invitación con este diplomado. La invitación es que nosotros llevemos al niño a reconocer la anatomía humana, todos esos conocimientos, propiedades de la materia, reconozca todas esas características físico-químicas, por ejemplo, de la tierra. Él pueda llegar a solucionar problemas sencillos, aplicar conocimientos científicos ya comprobados, pero también
Tenemos que llevarlo a despertar esa creatividad para que él comience a desarrollar ciencia, que él comience a generar un método que tenga el apodo de su nombre, que él se sienta orgulloso, yo hice esto. Y yo invito a esto porque a pesar de toda esa invención científica que existe y que nosotros conocemos hoy en día con la telecomunicación, la tecnología en un boom que tenemos ahorita, todas esas invenciones, por ejemplo, con el genoma humano, si hablamos de la biología, si hablamos todo ese sinfín de productos químicos que se han generado. Y si nos vamos con este último tema de inteligencia artificial, yo quiero invitar a mi país que Venezuela necesita su propia ciencia. Esa ciencia que salga de Táchira, de Zulia, de Lara, ¿por qué quiero invitarlos a eso? Porque eso me va a llevar a una soberanía industrial, una soberanía alimentaria. Miren, en la soberanía industrial, ustedes saben que hay procesos industriales que requieren importación de cierta materia prima. Si nosotros analizamos, buscamos la forma de que ir desarrollando esa creatividad que lleve al estudiante en sus estudios superiores a inventar, así sea replantearse el reemplazo de esa materia prima que necesite algún paso en ese proceso industrial, ya nosotros comenzaríamos a liberarnos un poco de la importación. Fíjense que nosotros deberíamos profundizar en esa transformación del petróleo. Por ejemplo, esta computadora, fíjense, lo que yo tengo aquí es petróleo y es petróleo extraído de Venezuela. Aunque nosotros nos hemos iniciado con las canaimitas, tenemos que profundizar esa tecnología de transformación del petróleo en otras invenciones. Y eso solo lo podemos lograr si nosotros comenzamos a desarrollar esa inventiva científica desde edades muy tempranas. ¿Ok? Fíjense que yo quiero llegar al punto de que el estudiante de que el docente tiene que observar más todo ese proceso de desarrollo del aprendizaje que genera el estudiante, para que él pueda visualizar en qué nivel de procesos cognitivos se encuentra el estudiante. Ustedes se estarán preguntando, la profe habla de procesos cognitivos para acá, procesos cognitivos para allá, pero ¿qué es eso? Fíjense que el cerebro humano está dotado de una serie de áreas cognitivas, donde procesamos el lenguaje, procesamos el arte, procesamos el movimiento, razonamos, la memoria, todo ese funcionamiento que nosotros realizamos como ser humano. Bueno, todo ese procesamiento que se da en el cerebro es lo que nosotros conocemos como procesos cognitivos, pero hay unos que están íntimamente involucrados con el aprendizaje. Por eso es que yo reconozco con mis 5 sentidos, o aplico, y hay un razonamiento, o en este caso innovo, creo. Allí está todo el cerebro en acción, porque debo diseñar, debo repensar cómo es que lo voy a hacer, analizar, interpretar, reconocer, o sea, pongo en todo en funcionamiento el cerebro. Y para allá es que tenemos que ir. Ahora fíjense, yo también hablé al comienzo, les dije que iba a ser una relación entre los procesos cognitivos y los niveles del subsistema de educación básica. Es que yo siento que los niños de inicial
lo hemos minimizado. No le voy a enseñar esto porque él está muy pequeño. No le puedo explicar esto porque él está muy pequeño. Él no comprende esto porque él está muy pequeño. Y yo hoy quiero decirle que estamos errados. Cuando nosotros nacemos con una genética propia que heredamos de nuestros padres. Claro estamos que como seres únicos, unos tendremos talentos para el canto, unos seremos matemáticos, uno nos encantará la poesía, otro nos encantará el deporte. Porque esa es la primera invitación que yo quiero hacer acá. Es tan importante aquel estudiante sobresaliente en el deporte, pero quizás tiene todas las áreas aplazadas. Como aquel que no es tan excelente en el deporte, pero se sobresale en todas las áreas. O aquel estudiante que es más integral, que es medio deporte, medio en todas las áreas. Ese estudiante que es sobresaliente en todas las áreas. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que hay individualidades. Pero eso no significa que un estudiante de inicial, un niño de 4 años, no pueda reconocer ciencia. Al contrario, el niño está dotado de los 3 procesos que les he presentado. El niño es espontáneo. El niño no cuenta en decirle a uno una verdad en la cara. Pedrito, me hiciste pasar pena. Y él expresa lo que ve. Esa camisa le queda horrible. Eso lo hemos visto. Ellos lo dicen. O se quedan observando de arriba abajo una persona. Ellos no son discretos. Porque va a depender también de cuáles son sus intereses. Miren, un niño reconoce, analiza, interpreta. Ese niño inventa. Cuando un niño agarra un dibujo y le coloca los colores que él quiera, ya ahí él está creando. Porque usted busca ese dibujo que hizo el niño y lo compara con otros que hizo otros niños y no va a conseguir jamás unos dibujos idénticos. Ni siquiera que los niños sean gemelos o morochos. No van a encontrar jamás. Porque cuando nosotros estamos hablando de innovar, es hacer algo que no existe. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos asociado la ciencia con un satélite, un carro o esta computadora que se las mencioné. Pero es que ciencia es como les dijo la doctora Katia. Nos muestra una verdad. Ahí me voy con CAR, con la implementación de un método, de una práctica, porque voy con CAR. Toda ciencia tiene consigo una práctica, tiene la implementación de una serie de métodos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero invitarlos que debemos desarrollar ciencia desde inicial. Nosotros podemos idearnos, por ejemplo, un escenario. La maestra le quiere explicar al niño cómo es que se desarrolla una matita. La maestra viene y le explica al niño de inicial. Ustedes saben que si ustedes colocan esta semillita, abren un hoyito, la colocan allí en la tierra, le colocan agua, la ponen luz, ustedes se van a dar cuenta que la matita va a comenzar a transformar, esa semillita se va a transformar en matita, va a sacar la hojita, el tallo, hasta desarrollarse. Vamos a hacer un proyecto. Ese proyecto trata de que ustedes van a construir una casita para que una semilla se desarrolle. La maestra hace un trabajo con papá y niños. A papá le va a decir, va a hacer exactamente lo que le diga el niño. Como le diga el niño, usted lo va a hacer. Usted no se va a poner en contra. Usted va a hacerle caso al 100% al niño. Y el niño, tú vas a inventarte la casa como tú quieras. Con cartón, con pote, como tú quieras hacer la casa. Van a venir niños que le van a decir a la mamá, no, yo quiero hacer la casa con cartón. Otros son más prácticos, no mami, agarra un potecito de mantequilla y vamos a forrarlo bien bonito. Otros no mamá, vamos a comprar un florero y lo vamos a pintar. En fin,
Cuando la maestra solicita esas casitas, cada niño comienza a agregarle agua. La casita de cartón, ustedes saben que se va a comenzar a desarmar. Y las casitas que son de plástico, no. Allí comienza la ciencia. Maestra, mi casa se está desarmando. Pedrito, averigua por qué tu casa se está desarmando. El niño comienza a explicar del por qué su casa se está desarmando. Ahí hay que trabajar, miren, emociones. Porque me voy a sentir mal porque mi casa se desarmó. Pero entonces hay que llevar al niño a hacerle entender, Pedrito, la ciencia podemos tener certeza o podemos equivocarnos. Vamos a inventar una nueva casa. Y él va entendiendo que crear ciencia podemos tener experimentos errados. Es tanto que podemos enseñar con una simple experiencia que someramente les estoy describiendo. Si me voy a educación primaria, ahí no me los minimizan, pero las maestras dicen que no realizan actividades experimentales porque ellas no tienen laboratorio, no hay material, no hay recursos. Señores, la ciencia está en cualquier espacio. Una maestra saca un grupo de estudiantes al patio de la escuela y ya con una muestra de suelo o los animalitos que estén allí en esa muestra de suelo o la vegetación que yo tenga en esa muestra de suelo, ya pueden ser unos objetos para realizar información científica, para llevar a ese niño a todos esos procesos cognitivos que estamos hablando. Si nos vamos a educación media, fíjense que las instituciones educativas en este nivel cuentan con algo. Tenemos laboratorio, vuelvo a decir, tenemos áreas verdes. Y más allá de eso, fuera de los límites de la institución, miren, hay un mundo por explorar, que lo podemos explorar en cualquiera de los 3 niveles, ¿ok? Entonces la invitación es que no nos pongamos limitaciones, que salgamos un poquito de la tiza, el pizarrón, el cuaderno, y vayamos a esa ciencia más divertida, a conocer lugares, conocer los espacios en las escuelas. Incluso podemos pensar en esas experiencias prácticas desde la casa y que el estudiante desarrolle videos de alguna manera, para que él pueda realmente, y valga la redundancia, desarrollar esos 3 procesos cognitivos y no se quede en el reconocer. Esa es la invitación. En este siguiente punto voy a hablar un poquito de los dominios de la ciencia, según el estudio que les he mencionado, el estudio regional ERCE 2025. Pero como siempre les pongo la etiqueta, desde Venezuela. Lo primero que quiero hacer la distinción es entre dominio y contenido. Acá nosotros en Venezuela hablamos de unidades de aprendizaje, que engloba un grupo de temas generadores, y estos a su vez tienen un conjunto de referentes teórico-prácticos. En el caso de este estudio regional, hablamos de dominios que asocia, engloba, interrelaciona todos esos conocimientos en común. ¿Cuáles son los dominios de ciencia, específicamente de ciencias naturales, según este estudio? Tenemos materia y energía. Acá debemos conocer un poco lo que son ese sistema de clasificación de la materia, propiedades de la materia, la nomenclatura química, tanto orgánica como inorgánica, todos esos fenómenos como lo que es energía. Hay que hablar allí un poco de lo que es la electricidad como un tipo de energía. Tenemos allí el sonido, que entra dentro de ese proceso, lo que es el electromagnetismo, desde una visión acá químico, pero que también tiene una visión física, ¿sí? Tenemos un segundo dominio conocido como la Tierra y el sistema solar. Su nombre lo dice. Posiciono primeramente a la Tierra en el universo.
en esa Vía Láctea. Luego que ubico, en este caso, la Tierra, me voy al sistema solar, de allí tercer planeta, y me ubico en todas esas propiedades físico-químicas que tiene nuestro planeta. Lo puedo caracterizar o desglosar, en este caso, con la geósfera, o sea, atmósfera, hidrósfera, litósfera, y llego hasta la biosfera. Allí voy con ese dominio. En el siguiente dominio, conocido como los seres vivos, ecología y medio ambiente, como su nombre lo dice, me ubico en la biosfera en toda su esencia. Ese conjunto de ecosistemas que presenta la biosfera. Y que dependiendo en el nivel donde me encuentre, si estoy en inicial hablo de paisajes, si estoy en educación primaria hablo, por ejemplo, de ecosistema hacia bioma, y si me voy a educación media, de ecosistema a bioma, vinculado con los ciclos biogeoquímicos. ¿Ok? Allí también hablo, por supuesto, de toda la biodiversidad que conocemos, pero hay algo importante. Nos vamos a ir a esa biodiversidad mundo que existe, pero debemos llegar y conocer, reconocer, identificar la biodiversidad de nuestro país. ¿Ok? Fíjense que este dominio no termina allí. Él tiene el conocer todo ese equilibrio ecológico que se engloba en la biosfera, con seres vivos, todos los elementos ambientales involucrados y esas interrelaciones para mantener un equilibrio, en este caso, mantener la vida. También me habla de todos esos problemas ambientales que experimenta nuestro planeta en estos momentos. Todo lo que ya les he mencionado, ese derretimiento de los polos, cambios climáticos, la lluvia ácida, efecto invernadero. Pero fíjense que ahí tengo que hacer también hincapié en esos problemas ambientales que están en mi territorio, que están en mi comunidad o que están en mi casa. Tengo que ir desde mi casa, mi comunidad, me voy a mi estado, mi país como tal y el mundo. Porque tengo que entender que la acción que yo genero en mi comunidad, en mi casa, afecta al planeta. Lo tenemos que ver desde esa visión holística. Esa emanación de gases que genera la camioneta donde yo me monto afecta el clima del otro lado del mundo. Yo debo entender eso. Más allá de eso, tengo que entender que el equilibrio ecológico se está viendo afectado. Entonces tengo que estar en tres escenarios. Tengo un equilibrio que se está rompiendo. Ya nosotros hemos hablado ya en esta clase sobre eso, pero puedo conservar lo que mantengo, pero más allá de eso, la invitación es que tenemos que ir a la regeneración de aquellos espacios que han sido alterados. Hay que ir más allá. Tenemos que retornarle al planeta esa naturalidad que tenía. No podemos seguir en la dirección de la modernidad. No puedo seguir en eso. Yo como ciudadano o como ciudadana no puedo continuar, porque la temperatura va a seguir aumentando, el clima va a seguir alterándose y todo lo que conocemos va a seguir empeorando si no hacemos nada. Por eso es que la invitación es en pensar en la madre naturaleza. En eso es que vamos a pensar. Este diplomado nos lleva a eso. En las próximas clases les hablarán un poco más de ese planeta como sistema vivo. Y queremos llevarlos a la reflexión de que sí queremos ciencia, sí queremos tecnología, sí queremos una modernidad, pero una modernidad verde. Una modernidad desde la crítica y que se visualice la verdad. No que digamos, sí, tenemos una calidad de vida, pero estamos inhalando dióxido de carbono en altas concentraciones. El otro dominio que encontramos acá es el cuerpo humano y la salud. Bueno, como su nombre lo dice,
La anatomía y fisiología humana en todos sus sistemas, digestivo, circulatorio, respiratorio, y la interrelación entre ellos. Porque hay que tener claro que, por ejemplo, la deficiencia de agua, si yo tomo poca agua, me afecta mi actividad cognitiva, me afecta mi memoria, porque el cuerpo humano es un sistema, también lo tenemos que ver como esa visión de interrelación. Fíjense que en este dominio, por supuesto, se va a hablar de la salud, ahí involucro alimentación, deporte, la ingesta de agua, como ya les mencioné, y ese mundo psíquico como tal o mental. Porque si yo hablo de salud y cuerpo humano, yo estoy hablando de que salud tengo una condición biológica, tengo una condición social, tengo una condición psíquica como tal. Un equilibrio en todas mis facetas, no en una o en otra. Yo no soy saludable nada más porque no tengo ninguna enfermedad. Si yo tengo un ambiente contaminado, ya no estoy saludable. ¿Ok? El otro dominio, que fíjense que aquí se los presenté tal cual como me lo menciona el estudio, es porque quiero llevarlos a una reflexión, ya se los he ilustrado. Ciencia, tecnología y sociedad. Fíjense, el estudio dice, refiere la ciencia y la tecnología como una construcción humana. Yo hablé de los procesos cognitivos, construir para innovar. Habla también de, retomo, como una construcción humana, inacabada, influenciada por el contexto sociocultural. Ya les hablé, queremos ciencia desde el Táchira, desde Caracas, desde el Zulia, o sea, esa ciencia queremos verla, pero no vamos a dejar de conocer esas invenciones científicas que existen a nivel mundial, pero vamos a ir hacia el descubrimiento de la ciencia local. Entonces partimos de lo macro, quizá a lo más lugarizado. Fíjese, entonces habla de influenciada por el contexto sociocultural, político y económico. Aquí nosotros nos estamos enrumbando en un científico humanista, un científico social, un científico que va en función de la comunidad. Porque les voy a decir, con la ciencia también puedo hacer una bomba atómica, pero lo que voy a generar es destrucción. Entonces, la ciencia que nos estamos refiriendo en esta oportunidad es esa ciencia sana, esa ciencia que de verdad nos va a llevar a esa salud integral que queremos, teniendo presente que somos parte, somos un elemento, en este caso del planeta, que no somos algo exento, no, nosotros somos naturaleza, ¿ok? En que no existe un método único, lo dijo Karl Marx. Me voy desde una ciencia crítica, donde yo voy a someter una teoría, un método, una técnica, un fenómeno a diferentes métodos, para realmente garantizar una verdad más objetiva. Influye también contenido sociocientífico relativos al impacto del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la salud. Estamos hablando de esa ciencia en la que me permite determinar o diagnosticar alguna enfermedad o, por ejemplo, las vacunas o algún equipamiento que me lleve y que, bueno, que el estudiante debe conocer esa ciencia y toda esa tecnología, incluso los aciertos o no de los alimentos transgénicos. Lo otro es ese impacto en el medio ambiente. No lo voy a seguir señalando porque ya se los he mencionado. Queremos una ciencia social y ecológica. Con esas dos palabras se las resumo. Y bueno, que esté desarrollada por esos tres procesos cognitivos que hemos mencionado hasta el momento. Ahora nos vamos a otro punto. ¿Cómo puedo enseñar yo esa ciencia? ¿Cómo podremos enseñar ciencia?
desde inicial, primaria o en educación media. Bueno, dice entonces, estrategias de enseñanza-aprendizaje de la ciencia para el desarrollo social. Porque son tantas herramientas, tantas estrategias que podemos implementar para generar un proceso de enseñanza divertido, que capte la atención del estudiante, porque hay cosas que son elementales. Si no tengo motivación del estudiante, no tengo la atención del estudiante, no va a haber aprendizaje. Les voy a sugerir algunas. La primera, miren, los proyectos de investigación. En su esencia, un proyecto de investigación puede llevar a un estudiante a aprender ciencia, pero ese proyecto tiene que partir desde su expectativa, desde su interés, desde su necesidad, desde lo que él quiera descubrir. Eso es importante. Más allá de eso, como estrategia, porque si es como planificación institucional es otra cosa, que eso lo vamos a hablar en el tema siguiente, ¿ok? Como estrategia tiene que partir desde los intereses del estudiante. Otra estrategia por excelencia son las actividades prácticas, que esas actividades prácticas tienen múltiples escenarios. Puede ser en el campo, puede ser en el laboratorio, puede ser en la casa. Se les puede solicitar a los estudiantes que recolecten una muestra en una montaña, ellos con su familia o nosotros con los estudiantes, porque las comunidades pueden ser diferentes. Puede ser la comunidad familiar o podemos ser una comunidad estudiantil, educativa en este caso. El maestro con los estudiantes. Esas muestras pueden llegar al aula, a la cocina de su casa o puede llegar al laboratorio, porque les cuento, la cocina de su casa es un laboratorio químico. Cuando usted hace una pasta, miren, ahí hay un sinfín de reacciones. Si usted quiere determinar el pH, por ejemplo, con una hoja de col o lo que conocemos como repollo morado, podemos determinar el pH de una muestra. Y estoy hablando de su casa. Que me digan, por ejemplo, me justifique un maestro o un profesor. Yo no realizo experiencias prácticas con mis estudiantes porque no tengo un laboratorio dotado. No, no podemos llegar a eso. Hay ideas. Las experiencias prácticas pueden partir de un laboratorio no estructurado. Usted le presenta el problema. Necesito que me demuestren el proceso de la fotosíntesis, pero no le dicen el cómo ni el con qué. Ustedes van a investigar en su casa el con qué ustedes me pueden demostrar ese proceso. Esa es una estrategia, miren, con un amplio abanico para aplicarla, por ejemplo, en educación primaria y en inicial, que no está ese laboratorio que ellos a veces reclaman. Porque el estudiante va a demostrar un fenómeno con lo que consigue en su casa, en el pasillo, en qué sé yo, en el jardín de su casa. ¿Sí? Si me voy a un laboratorio estructurado, yo, maestro, debo planificar experiencias prácticas viables. No me puedo poner a solicitar un reactivo que ni siquiera en la Universidad Central lo hay. Tengo que repensar en esas experiencias prácticas que requiero. Pero en fin, es buscar el mecanismo, porque las experiencias prácticas en cualquier escenario son, miren, es una estrategia excelente para enseñar ciencia. Fíjense que enseñar ciencia puede ser solicitarle al estudiante una invención. Ustedes determinen una necesidad, inventen algo para cubrir esa necesidad. Por ejemplo, si yo estoy en un plantel donde no tengo áreas verdes, pero yo debo desarrollar el proyecto Todo Manos a la Siembra, puedo construir unas mesas organopónicas.
Están en la azotea, no hay agua. El estudiante me puede construir un sistema de hidratación de agua con un pequeño tanque. Y estoy hablando con botellas plásticas, mangueritas, las tapitas de los potes de refresco. Él puede desarrollar eso. Ese sistema de agua es una invención para esa edad. Porque vuelvo a que asocien, no podemos asociar nada más la invención, el producir ciencia con el satélite. ¿Sí? Hace poco fui a Lara y en una técnica tenían una manguera y tenían que distribuir el agua a lo largo de un terreno. Pero como era una pendiente, tenían que cortar el agua. Y lo estaban haciendo con una bolsa, aunque ustedes no lo crean. Cortar el agua con ese plástico de una forma que ellos ataron eso allí, ya ellos ahí están haciendo una invención, que podrían hacer un proyecto de investigación para generar un sistema de distribución de agua en ese terreno. Ahí ya tienen una. Pero fíjense que parten de algo rudimentario y que puede ir a ser más tecnificado. Allí estoy hablando de invenciones como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Para ir avanzando más allá de esto, en una actividad, los docentes y los adultos nos podemos convertir en los estudiantes. Los estudiantes investiguen, generen algún conocimiento, por ejemplo en la tecnología, que nosotros somos analfabetos tecnológicos, para concluir en eso allí. El estudiante puede diseñar un método y convertirnos a nosotros, los docentes, los adultos, su familia, en una comunidad. En este caso, el maestro se convierte en el estudiante y el estudiante en el maestro, porque les cuento que la juventud ahorita tiene muchas cosas que enseñarnos. Con eso de la tecnología es un ejemplo. Sin embargo, esa tecnología los ha llevado a otros inventos que nosotros no vemos, que vivimos ocupados en el trabajo o vivimos en un sinfín de cosas y que ellos sí dedican tiempo. Entonces, la creación de una comunidad científica inversa también es una estrategia de aprendizaje que pueden implementar. ¿Ok? Fíjense que lo que son las ferias científicas o las ferias socioproductivas, pero en su esencia son dos estrategias de aprendizaje que nosotros también podemos utilizar. Y estas son dos estrategias de planificación amplia, porque sería una institución que se organizaría para generar una feria científica, donde cada curso, cada grado, o cada sección o cada nivel planifica, organiza, construye, diseña su invención científica y lo lleva a su feria, muestra, explica, expone, experimenta. Y es una estrategia que pone en funcionamiento en su esencia toda la actividad cerebral y lleva al estudiante a todos los niveles de procesos cognitivos, bien sea feria científica o socioproductiva. Diferencia, innovación que no genera que no tiene aquí involucrado un recurso económico. Feria socioproductiva, ahí tengo ciertas innovaciones que pueden ser comerciables, por ejemplo, o que pueden incorporarse en una actividad económica, pero que sale o que se origina de algún conocimiento científico, en ese caso. Otra estrategia que les puedo presentar es esta que combina la ciencia y el arte. Y les puedo decir que por excelencia va a generar ese interés, motivación, esa curiosidad que queremos desarrollar en el estudiante. Fíjense que esta experiencia es una experiencia propia, diría yo. En cuarto año, los estudiantes
hace un análisis complejo sobre el origen de la vida, las teorías que tratan de explicar el origen del universo y cómo se originó la primera vida, de dónde venimos, cómo fue que nosotros evolucionamos al azar de una célula. Explica todas esas teorías que tratan de aclarar cómo es que cómo surgió la vida. Ese contenido o ese tema, desarrollarlo de manera teórico o escrito, miren, corre algunos estudiantes. Por ello, la invitación fue que generaran un arte con una teoría que les correspondiera. Y ellos debían expresar y explicar a través de ese arte una teoría científica. De allí surgió una galería. Y esa galería de arte y ciencia. El que no conocía la teoría y veía el cuadro, porque eran cuadros, retratos que ellos realizaron, y habían unas condiciones: creyón, papel bond y material de reciclaje. No podían utilizar otra cosa. Como pueden observar en la lámina, son unos cuadros que no parecieran, pero son hechos con esos materiales. Y el estudiante, en el dibujar, en el de construir, él iba recreando en ese arte la teoría que le correspondió. Por eso los invito a que inventen, a que combinen todas esas técnicas de diseño, del dibujo, las diferentes técnicas de dibujo, con esos conocimientos de ciencia que muchas veces son tan abstractos, quizás pesados, porque son complicados de comprender. Pero si nosotros lo hacemos de una manera diferente, puede ayudar a que el estudiante comprenda y se divierta, que es importante. Fíjense que en esa combinación de la ciencia y el arte también ubico lo que son las láminas divulgativas e informativas, lo que yo llamo infografías, donde el estudiante combina lo que es el diseño gráfico para expresar una información, bien sea con imágenes, esquemas, pequeñas frases o pequeños conceptos. ¿Okay? Esa estrategia tiene de verdad muchísimas bondades. Se le sugiere para esos temas que muchas veces lo que tiene es teoría, pero que requieren ser explicados. Tengo por acá otras estrategias de aprendizaje, que en este caso son estrategias de aprendizaje de organización. En este caso, por ejemplo, es la B de Gowin. La B de Gowin es una estrategia, como su nombre lo dice, como pueden ver en la lámina, tiene una B en el centro. De un lado, en este caso, del lado derecho, se organiza todo el conocimiento teórico. Y del otro extremo, organizo toda esa parte procedimental, experimental y de conclusión, en este caso, en cuanto a los resultados. Esta estrategia va más allá de eso, porque une lo que es la teoría, la práctica, con la parte emocional del estudiante, porque en la parte superior de esa B vamos a encontrar lo que es el marco afectivo, y él va a expresar allí lo que le gustó, lo que no le gustó, lo que le pareció interesante o cómo se sintió. Miren, ese elemento allí se le puede arrojar una diversidad de información. Una, si la experiencia práctica es interesante y es común, y si recibimos nosotros 20 B de Gowin y 20 B de Gowin me dicen que estuvo aburrida, no me gustó, eso invita al docente a repensar lo que le está planteando.
Pero si quizás, por el contrario, el estudiante va destacando cuál fue la experiencia que más le gustó, le pareció esta, no esta, me dio nervio, o me asusté, o me asombró, me permite a mí, ¿qué tan efectiva fue esa estrategia para el estudiante? ¿Qué fue lo que él aprendió? Pero al mismo tiempo le permite a él organizar y relacionar la teoría con la práctica. ¿Okay? Por último, tengo por acá unas estrategias, aunque se han utilizado desde mucho tiempo y quizás entran dentro de esa clasificación poco divertida, no la podemos dejar a un lado para la enseñanza de la ciencia, porque la ciencia tiene algo, tiene muchísimo conocimiento, tiene muchísima información, demasiada innovación, demasiadas teorías, y teorías una oponente de otra, o fenómeno uno oponente del otro, o la comparación de fenómenos naturales. En este caso estoy hablando de los cuadros comparativos, pero debemos quedar claros, con criterios y grupos de comparación. Un cuadro comparativo se distingue de un cuadro resumen por esas características. Y los folletos, que por lo general es para aportar cierta información, pero un folleto para el estudiante es una estrategia que por experiencia propia tiene sus bondades en esa construcción, porque combina diseños, combina información, la creatividad del estudiante. Él hace lo que quiere, pero con un tema que se le asigne. ¿Okay? Por acá quiero ya concluir con respecto a este tema, invitándolos a unas actividades que deben desarrollar. Como toda clase, tiene un aprendizaje y lleva consigo unas actividades, o lo que conocemos como unas tareas que debemos realizar. ¿Cuáles son las actividades que debemos realizar con esta experiencia? Bueno, ustedes como docentes, formadores de esos futuros científicos que queremos, van a planificar las actividades, en este caso las estrategias de enseñanza-aprendizaje que van a implementar en su proceso de formación. En este particular, de las ciencias naturales. Inventen, desarrollen o planifiquen una serie de estrategias que les permita enseñar ciencia, pero desde otra mirada. ¿Qué miradas? Que sea holística, no fragmentada, ¿sí? Que parta de la práctica a la teoría, que utilice las bondades de la diversidad de recursos que puedo tener. Y más allá de eso, que ponga en práctica los procesos cognitivos del estudiante en toda su esencia, desde el análisis o reconocimiento, aplicación, invención.